cualquier parte del mundo, todos los docentes hemos tenido que adaptarnos a las nuevas situaciones y a las nuevas formas de trabajar lo que es la educación. Para la ponencia del día de hoy le estaremos acompañando como moderadores de la actividad mi persona, Efraín Machado, y el magíster Federico Barroso, deseándole que esta actividad sea del agrado de todos los participantes. Damos un cordial saludo y un aplauso digital a la doctora Rogelia, profesora y guía de esta actividad reflexiva e investigación que se lleva a cabo. Al doctor Oriol Parra, pido disculpas en este momento. El doctor Oriol Parra está presentando un problema de conectividad, pero nosotros ya habíamos tomado un plan de acción para prever estas situaciones y veremos que la actividad no tendrá ningún inconveniente. El doctor Oriol Parra, a través de la ponencia, la cual fue grabada, nos va a poder dar mayor claridad y nos va a facilitar un poco del tema para tener un contexto sobre el pensamiento pedagógico de lo que es el constructivismo y lo que es la teoría crítica, ¿sí? El doctor Oriol Parra es profesor de la ULA y también del Instituto de Altos Estudios de Seguridad Nacional Antonio José de Sucre. Es tutor y jurado de tesis, árbitro de publicación y finalmente músico y amante de los estudios. Esta situación es respaldada por sus estudios académicos y su parte investigativa. Dentro de los estudios realizados se encuentra postdoctorado en Seguridad y Defensa de la Nación, doctor en Ciencia de la Educación, doctorante en Pedagogía Crítica, magíster en Ciencia de la Educación, especialista en Desarrollo Organizacional, posgrado en Formulación y Evaluación de Proyectos Agroindustriales, especialista en Gerencia, licenciado en Ecología Humana, mención Ciencia de los Alimentos y mención Ciencias Naturales, TCU en Tecnología de Alimentos. Con una larga trayectoria en preparación educativa, el doctor Oriol nos va a facilitar un poco de su conocimiento, que seguro a muchos les será de ayuda para su quehacer educativo e investigativo. Despertará en ustedes inquietudes que posteriormente se convertirán en formulación de problemas, ¿sí? En los ámbitos educativos en los cuales ustedes se puedan desempeñar. Dentro de la línea de investigación del doctor Oriol se encuentra lo que es la gestión de conocimiento, la construcción de teoría, las teorías de aprendizaje, entre otras. El tema de la ponencia que se presentará por tan prestigioso docente será el constructivismo y su relación con la teoría crítica, su aplicabilidad en el sistema educativo. Para esta actividad se solicita que mantengan los micrófonos apagados y que en el chat puedan escribir cualquier inquietud que ustedes tengan. Las mismas serán recolectadas por nosotros para, en el momento que está determinado para la realización de preguntas y respuestas, el profesor Oriol pueda contestar a sus inquietudes. En la estrategia que vamos a utilizar el día de hoy va a ser, como les había comentado al principio, vamos a pasar lo que es la presentación del profesor Oriol. A mi parecer, no se preocupen, es no sé si se ve en la pantalla. ¿Aló? Sí, se está viendo, sí se ve. Efraín. Ok, muy bien. Buenos días, buenas tardes. Quiero primero, antes que nada, agradecer la invitación que me hicieran Efraín Machado y Federico Barroso de Estudios Independientes 2, junto a la doctora Rogelia Domínguez, para participar en esta conversación con ustedes sobre el tema que vamos a estar tratando desde el constructivismo y su relación con la teoría crítica y su aplicabilidad en el contexto educativo. Para poder hablar de esto tenemos que tener un punto de inicio. El punto de inicio es cómo se ha venido manejando, cómo ha venido cambiando nuestras sociedades. Nuestras sociedades se han venido moviendo desde el trabajo, el capital, la tierra y el conocimiento como fuentes de riqueza. Y últimamente, o hace algunos años, la imposición del conocimiento o la relación del conocimiento
como fuente de crecimiento, de capital y de riqueza, se ha venido convirtiendo en nuestra sociedad, a generar lo que llamamos hoy en día la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, la sociedad de como ustedes le prefieran colocarle el nombre. Cada una de ellas pues tiene sus acepciones. Pero ¿qué es todo esto lo que llamamos conocimiento? Conocimiento es básicamente la capacidad para generar resultados, para capacidad para actuar. Eso nos lleva a tener que ver entonces cómo nos situamos nosotros frente a ese conocimiento. Es decir, ¿cuál es la estructura ideológica que tiene el sujeto frente al conocimiento? Las formas en que el sujeto conoce. Hay una gente que dice que el conocimiento se descubre, hay otros que opinan que se construye, otros que simplemente son a través de una relación causa-efecto o una relación multicausal. Cada una de estas interpretaciones, la interpretación sistémica, la visión holística, le da características a la forma como el sujeto va a estructurar sus formas de generar o de crear conocimiento. Y eso nos va a permitir después ver cómo nos relacionamos nosotros en ese proceso. Por supuesto, hay obstáculos que van a presentar para poder desarrollar conocimiento. Entre los principales, el etnocentrismo, los estereotipos, el tradicionalismo, el subjetivismo, el dogmatismo y el impresionismo. En el caso del subjetivismo, cuando nosotros queremos a manejar las cosas desde una posición sin base, vamos a llamarlo en criollo, sin base. El etnocentrismo, cuando creemos que solamente el grupo o el sector donde yo me muevo es el que tiene la razón. Y esa realidad la interpreta de esa forma y esa es la correcta. Los dogmatismos, eso también es grave. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a imponer unos criterios como verdades absolutas sin tener en cuenta los contextos. Yo siempre cuento en mis clases de teorías del aprendizaje que cuando usted ve un choque en la calle, va a ver que existen distintas posiciones. El que chocó, o los participantes del choque, el que chocó, el que chocaron, y luego el del observador que está afuera. Cada uno de ellos va a tener una posición distinta. Eso es romper un poco con estas posiciones. Los estereotipos, simplemente el modelo que nosotros tenemos lo utilizamos para replicar lo que ocurre en la realidad. El impresionismo, que es dejarse, así como asombrar, vislumbrar, a deslumbrarse por las realidades ajenas, pero sin conocer lo que hay en el fondo. Y los tradicionalismos, que sí, bueno, es eso de que siempre se hizo así. Ahí hay el famoso cuento que también lo comparto muchas veces con mis estudiantes, de la señora que antes de preparar una comida, pues simplemente a un pavo horneado le partía las patas y le decía que en el cuento era para que le mejorara el sabor. Cuando le preguntaron a la mamá por qué de esto, porque ella lo había aprendido así de su mamá, pues, le preguntan a la mamá y la mamá le dice, no, yo le parto las patas, pero así lo aprendí de mi abuela. Cuando le preguntan a la abuela, le dice, bueno señora, pero aquí su hija y su nieta dicen que es para mejorar el sabor. Le digo, no, mijo, lo que pasa es que cuando yo comencé a preparar esta comida, a preparar este pavo, la olla que yo tenía era muy chiquita y había que partirle la pava. Es decir, siempre se hizo así, no necesariamente nos va a dar respuesta. Por supuesto, todo eso va a conformar modelos de formación de conocimiento en el sujeto, donde hay un modelo en el cual la realidad y el sujeto, la realidad tiende a influir sobre el sujeto, otra donde el sujeto tiende a influir sobre la realidad y otra donde hay un intercambio. Eso nos va a llevar a una forma de ver las cosas, de verlas distintas, de ubicarnos de manera distinta, en lo que para algunos se conocen como modelos mentales. Estos modelos mentales, por ejemplo, el Talmud nos dice que no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Eso tenemos que aterrizar allí para poder comenzar a construir y para comenzar a ver dónde estamos nosotros en relación a estas fórmulas o estos paradigmas o estas visiones o estas cosmovisiones acerca del mundo. Hay muchas formas de intervenir la realidad y hay muchas formas de pensar. Hasta yo digo que todavía vivo, el conductismo todavía está vivito y coleando. Para algunos ya va pasando, no, yo creo que sigue existiendo. Esa posición determinística que acompaña el conductivismo vino a ser impactada por las posiciones estratégicas que nos dictaba el constructivismo.
desde la unicasualidad a la multicasualidad, desde el análisis de resultados al análisis de proceso y resultados, desde el uso de las explicaciones dadas al análisis de las contradicciones, las contingencias y las diferencias. Es decir, una cantidad de características que diferenciaron ambas posiciones. Esa diferenciación es la que nos ha permitido que nosotros tengamos distintas composiciones respecto al mundo. Y de a partir de allí podemos observar nuestros distintos paradigmas educativos. El paradigma positivista, con un gran interés técnico, en el cual simplemente tratábamos de replicar lo que hacían las ciencias fácticas. El paradigma hermenéutico o interpretativo, que es de un interés más práctico, donde nacieron una cantidad de corrientes. Y finalmente el paradigma sociocrítico, cuyo máximo interés es la emancipación. Pero ya veremos al final de cuentas qué carrizo es eso a lo que se refiere cuando hablamos de interés emancipador. Para comenzar y meternos en el tema, debemos definir qué es eso que llamamos constructivismo. Es un todo proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la reflexión de las personas, de manera que el educando vaya construyendo mentalmente su entendimiento de la realidad. Eso quiere decir que nosotros tenemos que partir de una base de qué es lo que sabe la persona, el educando, para nosotros poder construir en base a esto. Esto nos permite analizar que hay posiciones distintas, desde esa posición tan conductista en la cual el profesor es el experto, hay una relación de asimilación, el conocimiento es estático, el alumno es pasivo, interesa más el producto, hay un currículum vertical, y nos movemos hacia lo que llamamos el constructivismo, donde el profesor es un mediador, donde hay una relación dialógica, es decir, donde conversamos, donde establecemos una relación para que el alumno sea un constructor de sus propios aprendizajes, perdón, donde nos interesa más el proceso, donde el currículum es horizontal, es decir, hay una modificación y una modificación profunda en cuanto al paradigma. ¿Cómo se compone este constructivismo? Hay muchas formas de ver el constructivismo y hay muchos autores que han venido escribiendo y definiendo lo que es este constructivismo. Tenemos desde la teoría epistemológica genética de Piaget, pasando por el aprendizaje significativo de Ausubel, la teoría sociocultural de Vygotsky, la teoría del descubrimiento de Brunner, el modelo psicopedagógico activo, el modelo psicopedagógico tecnológico. En el caso de Piaget, no vamos a entrar en muchos detalles con estos autores, pero sí los vamos a ir mencionando. Hay algo bien importante, que son los procesos de asimilación, acomodación y transformación, que son los que nos dan base a que cómo es que el sujeto construye sus propios conocimientos. Entonces es importante para nosotros, si somos estudiantes de doctorales en el área de educación, conocer estos procesos de Piaget. ¿Por qué? Porque nos van a permitir acercarnos. Hay un pensamiento de Piaget que dice, todo lo que se le enseña al niño se le impide descubrirlo por sí mismo. Es importante, es importante. A veces tratamos de darle todo cocinado al educando, al estudiante, al participante, y resulta que hay que hacer una construcción y hay que participar en esa construcción tratando de establecer cuáles son esas características o cuáles son esas cosas que yo necesito para crecer y para construir. En el caso de Ausubel y su aprendizaje significativo, bueno, simplemente nos dice que el aprendizaje puede ser por recepción o por descubrimiento, básicamente. Sin embargo, es aquellas cosas que nos hacen, que nos mueven el interés, son aquellas cosas a las cuales nosotros probablemente le vamos a dedicar un poquito más de tiempo, un poquito más de cariño. Es importante tenerlo en cuenta. Vygotsky nos movió un poco el constructivismo y dijo, ya va, porque el cambio se va a promover es a partir de los medios sociales. Aquí introdujo ese condimento de los instrumentos socioculturales como parte de la construcción. Vygotsky cambia muchísimas cosas y nos permite ver desde una posición socioculturalista de cómo vamos a enfrentar nosotros el constructivismo. Luego Brunner nos dice, mira, el aprendizaje debería ser por descubrimiento, es lo que, con la idea de lo que se llama el aprendizaje activo, en el cual simplemente yo sí voy a tratar de identificar cuáles son los principios claves, cuáles son la utilización del racionamiento inductivo y trabajar con lo que llamaremos el descubrimiento guiado, es decir, ir guiando poco a poco para que la persona descubra y entienda dónde se ubica en su cadena, en su lógica o en su proceso de aprendizaje. El modelo psicopedagógico activo, que nos dice que las experiencias pedagógicas asumen resultados prácticos,
Por lo tanto, la forma de comprender, relacionar y trascender de la educación deben estar dirigidas por el profesor seleccionadas a base de conocimiento comprobado. Es decir, cuando en nuestro proceso de formación les pedimos o les solicitamos, les invitamos a descubrir cosas, a leer cosas, a buscar autores que nos hablen sobre ciertos temas, es precisamente para establecer cuál es el impulso del modelo psicopedagógico activo. Y luego el modelo psicopedagógico tecnológico, que es una corriente un tanto más reciente. ¿Por qué? Porque la actividad tecnológica ha evolucionado muchísimo. Hay muchísimas nuevas herramientas que hay que tomar en cuenta y la idea es que nosotros podamos ir creciendo también en ese medio. Al final de cuentas, la teoría constructivista simplemente es construir a partir de los conocimientos previos de lo que el aprendiz trae, conoce y maneja. Y el docente, su función es acompañar en esa construcción. Es decir, por supuesto, con actividades que sean significativas, que se basen en la experiencia, etcétera, etcétera. A partir de allí hay que buscar impulsar la reflexión y la acción. Es decir, el sujeto que es partícipe de su propio conocimiento debe tener primero, estar dispuesto, porque eso es bien importante. Si no hay disposición por parte del sujeto, pues se nos cae todo el proceso del constructivismo. Y saber que todo esto va a estar mediado socialmente. Por lo tanto, en la construcción del sujeto es el que se ve impactado por las condiciones tanto del ambiente más las condiciones propias. Y eso es importante, sobre todo cuando estamos estudiando sistemas como los nuestros aquí en Venezuela. No es lo mismo el estudiante que está en la capital, en las grandes ciudades, en Valencia, Barquisimeto, San Felipe, Maracaibo, etcétera, o al estudiante que se encuentra en las zonas más apartadas. Es decir, el muchacho que, por ejemplo, está en Santa Inés de Barinas, o el muchacho que se encuentra en Achaguas, o el muchacho que se encuentra en otras partes del país, sus formas de aprender van a estar mediadas por otra cantidad de cosas que nosotros deberíamos tomar en cuenta en el momento de realizar o decir que estamos en un medio constructivo. Ya que este medio es el que influye tan grandemente el contexto, hay que hacerse algunas preguntas. O sea, ¿cuál es el papel entonces del profesor en esa interacción? ¿Cómo se le da respuesta a estas interrogantes? ¿Cómo se organiza la información para cada uno de estos estudiantes? Nosotros estamos observando ahorita que tenemos estudiantes internacionales, tenemos estudiantes que están tomando clases desde República Dominicana y de otros sitios, e incluso la forma de dirigirse ellos hacia los profesores es distinta. Eso tenemos que tomarlo en cuenta porque es un contexto que nos ayuda a nosotros a realmente construir. Es decir, desde el punto de vista de todo esto, ¿cuál es la perspectiva real del constructivismo? Mira, tendríamos que plantearnos, tal como aparece allí en la lámina, ¿cómo podemos saber que el cielo no es en realidad verde y nosotros somos daltónicos? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, a veces nosotros tenemos que promover esa ansia de investigación en cada uno de los participantes en los procesos de formación. El constructivismo en el área de educación es una reacción contra el conductismo y la fenomenología, donde el estudiante es el que le da significado a todo el proceso de formación. ¿Cuál es el rol del maestro, el rol del profesor, el rol del docente? Es ayudar, mediar, apoyar a esa construcción para que el estudiante entienda cuál es su propio mapa mental, cuál es su propia forma de construcción. En resumen, la construcción social de conocimiento es un marco para análisis, reflexión, actuación, evaluación y sistematización del trabajo del maestro y para el crecimiento del alumno. Es decir, si nosotros comenzamos a ver el constructivismo de esa forma, probablemente vamos a comenzar a conseguir algunas coincidencias con otros paradigmas. Pero es necesario, por supuesto, generar y desarrollar algunas estrategias. La estrategia del aprendizaje cooperativo, del aprendizaje en línea, son básicos e indispensables. Hay que ayudar a los jóvenes, hay que ayudar a los participantes, hay que ayudar a los que construyen conocimiento a adquirir eso. En la lámina ustedes podrán observar lo que se llama el modelo tetrahedral de Jensky y Bradsworth, en el cual se dice que el aprendizaje está mediado por las características del aprendiz, las actividades del aprendiz, la tarea criterio y los materiales de aprendizaje.
En el caso, yo particularmente como investigador, yo le agrego dos cosas a este modelo, que es el contexto y el ambiente de aprendizaje. ¿Por qué? Porque esas dos cosas van, si tomamos en cuenta lo que nos dice el constructivismo, van a mediar los procesos de aprendizaje. Es decir, el modelo tetedral entonces se nos convierte en un modelo de 6 lados. Hay muchas cosas que están en movimiento en estos momentos y que nosotros escuchamos todo el tiempo. La sociedad de riesgo, la sociedad de la información, la sociedad en red, la sociedad de conocimiento, la economía del conocimiento, la sociedad de los saberes compartidos. Cada una de estas cosas deben estar muy claramente definidas, sobre todo si nosotros queremos mantenernos dentro de la ruta de lo que es aprender o el proceso de aprender, enseñar, aprender. Ese intercambio, esa dialéctica en la cual nos vamos a mover. Esto nos lleva entonces a pensar en que existen otras formas. Una de esas otras formas es la pedagogía crítica. ¿Qué es eso de que nosotros llamamos la pedagogía crítica? Y vamos a ver si nosotros podemos hacer un enlace con lo que veníamos conversando. La educación crítica es tratar de ver cómo nosotros construimos a partir del tema, por ejemplo, de la globalización, cómo podemos educar críticamente, cómo construimos, cuál es la perspectiva. Han crecido y han nacido a la luz de la perspectiva crítica varias corrientes sociológicas, algunas que tienen su base teórica en el marxismo, en el psicoanálisis, en donde se nos dice que el propósito de la teoría crítica es revolucionario, es transformador, cuestionador de la autoridad, no define lo correcto, sino que remarca lo negativo existente. A partir de allí han crecido y se han nutrido distintas vertientes. Por un lado tenemos la vertiente alemana, que nace precisamente con el Instituto de Frankfurt, con los trabajos de Max Horkheimer y sus seguidores, principales integrantes, Adorno, Marcuse, Erich Fromm, Walter Benjamin, todos ellos, e incluso después, más adelante, Jürgen Habermas, los cuales son muy conocidos por casi todos ustedes porque los utilizamos bastante en todo lo que son nuestros trabajos. Pero después también está la vertiente francesa, donde está Ferdinand de Saussure, Claude Lévi-Strauss, Lacan, Deleuze, Guattari, donde ellos están buscando otra cosa, las interrelaciones que existen entre las estructuras significantes para la vida, para el análisis de la realidad. Y tenemos, por supuesto, no podemos dejar de mencionar a Michael Foucault, con todos sus estudios de las relaciones de fuerza, las relaciones de poder. Todo ello configura toda una noción de que una ciencia social crítica es algo bastante complejo. De hecho, allí tiene una definición donde dice que una ciencia social crítica es una especie de teoría social que pretende la crítica ideológica, es decir, la crítica a la naturaleza y las relaciones sociales de producción, la reproducción y la transformación social, incluyendo la circunstancia y conciencia de las personas. Todo esto nos lleva a ver cuáles son esas perspectivas críticas de la educación. Es decir, cómo logramos nosotros organizarnos para ilustrarnos sin caer en la negación de la libertad necesaria para poder emanciparnos, que es a las finales de cuentas lo que nos plantea la ciencia social crítica. Es decir, una organización de la acción social y de la acción política orientada por la dialéctica de la racionalidad y por la idea comunitaria de la justicia. Cuando entendemos la teoría, la ciencia crítica social de esta forma, y esto lo podemos ver en un documento que, por cierto, lo tengo aquí conmigo, es la teoría crítica de la enseñanza de Wilfred Cart y Stephen Cambridge, un libro que a mí particularmente me agrada, sobre todo porque hacen una reláfica bien interesante desde los inicios de las teorías educativas hasta llevarnos al mundo de la teoría crítica o del pensamiento crítico. Y allí nos dicen que cuando vemos que la teoría crítica no es sino una forma de acción social colectiva que está conectada con los ideales emancipadores de la racionalidad, la justicia y la libertad. Si es así, pareciera que hay alguna conexión entonces con lo que veníamos conversando acerca del constructivismo. Ya lo veremos más adelante. La teoría crítica, desde su perspectiva, investiga
todos aquellos procesos sociales como, que se ven desde 4 puntos esenciales, que son el punto de la dialéctica histórica, perdón, lo histórico, lo dialéctico, lo de la razón y lo de la negatividad. Cada una de ellas con ciertas características. La teoría crítica nace precisamente como un pensamiento muy cargado de pesimismo en reacción a todo lo que ocurría con el pueblo durante el exterminio nazi, toda aquella, y eso nos hizo entonces que apareciera, se afianzara algo que se llamaba la razón instrumental, una añoranza por la razón objetiva, y tratando de romper con esos esquemas, aparece la teoría crítica, donde una de las bases de ella va a ser los mensajes, la dialéctica, el conocimiento que se transmite a través de los análisis que se hacen sobre todo a los significados de las cosas. En el caso, por ejemplo, de Horkheimer y Adorno, decían que todos los hechos tienen que estar bien contextualizados, porque cuando les sacamos del contexto, es una forma equivocada de plantear el problema. Por eso es que cuando, como les decía, no es lo mismo analizar los problemas de deserción escolar que se pueden estar produciendo en los Cangilones de la Vega, aquí en Caracas, a los problemas de deserción escolar que se pueden estar produciendo, por ejemplo, en la frontera con el Táchira. Son análisis distintos, contextos distintos. Esto nos lleva a pensar que entonces existen unas diferencias entre las teorías tradicionales y las teorías críticas. Allí en la lámina podrán observar algunas de estas diferencias, pero es importante revisar o tomar en cuenta de que esas diferencias existen y que esas diferencias, para poder construir ciencia o para poder construir conocimiento y apartarnos de la coherencia lógica que nos trae el sistema tradicional e ir hacia la construcción de manera diferente. La teoría crítica funciona como hermenéutica dialéctica. Es posible asumir la marcha de la historia para el hombre. Es posible partir de la experiencia de la sociedad como una totalidad y no solamente con los hechos. Es decir, hay que tratar de comprender lo que puede ser. Hay que tratar de ver los hechos, valorarlos en toda su justa dimensión. De allí que existan diferentes visiones de cómo enfrentar la teoría crítica. Y aquí vamos a mencionar algunos de los autores más importantes alrededor de la misma. El caso es de Horkheimer, que él detalla la diferencia entre la razón objetiva y la razón subjetiva. Es decir, la subjetiva que considera que lo que usted hizo es lo mejor que podía hacer porque es lo más razonable, o la razón objetiva que se ocupa de tratar verdades universales. En el caso de Adorno, el tan mencionado Theodor Wiesenbraun Adorno, para el cual la crítica y el pensamiento crítico se ven cercenados y esterilizados por las expresiones culturales. Es decir, detrás de todos los procesos de aprendizaje que se guían por lo crítico o que se estudian desde la visión crítica, desde la visión de Adorno, hay algo cultural que está sopesando sobre ello y que hay que tomar en cuenta. En el caso de Walter Benjamin, nos analiza lo que es el tema de la subversión de la tecnología, temas como cultura de masa, función social, política de formación y transmisión. Herbert Marcuse, que trató de hermanar la psicología con la sociología con el psicoanálisis, y en ese tratar de hermanarlo, trató de explicar cómo la sociedad industrial avanzada hace del ser humano un sujeto alienado, cómo las organizaciones, las grandes empresas, las grandes corporaciones tratan de formar un trabajador a su medida. Hay incluso organizaciones educativas que están detrás de esto. Y incluso en el país tenemos algunas organizaciones educativas que abrazan ese modelo. Luego tenemos a Jürgen Habermas. Habermas se centra en el análisis del lenguaje y el poder de la comunicación en nuestra sociedad, cuando ve que la ciencia y la técnica como ideología. Uno de los grandes autores que nosotros no podemos dejar por fuera con su teoría de la acción comunicativa, la cual es básica para nosotros comprender muchísimas cosas. De los latinoamericanos, Paulo Freire, en la cual una de las grandes visiones, uno de sus grandes aportes es decirnos que la educación es política. Y el que no lo crea debería estar revisando
el Estado docente en Venezuela. Es decir, hay política. Ahora, ¿cómo lo entendemos? Lo entendemos como político o como politiquería. Esa es la función nuestra, probablemente, el tratar de hacer que se distinga perfectamente. ¿Cómo hacemos esto? Mediante el diálogo, mediante ese acercamiento que tiene que llevarnos a una acción, una teoría y praxis, tal como lo define el propio Paulo Freire. Es decir, la praxis es la teoría en acción. Si es así, pues debemos ir concientizando a los oprimidos. ¿Para qué? Para que cada vez sean más humanos, más humanizados. Luego tenemos otros autores, los cuales repasaremos rápidamente. El caso de Peter McLaren, que hace análisis político contra el capitalismo desde el propio capitalismo. Docente en actual momento en la Universidad de California en Los Ángeles. Henry Giraud, uno de los grandes mencionados también. ¿Por qué? Porque sus trabajos pioneros en pedagogía pública, estudios culturales, estudios juveniles, enseñanza superior, etcétera, que tiene que ver sobre todo con el sistema norteamericano. Los trabajos de Zygmunt Bauman y su modernidad líquida, los trabajos que vinieron a pensar junto con los de Paulo Freire la posición de Giraud respecto a la democracia. Es un firme defensor de la democracia radical, está contra el neoliberalismo, contra el militarismo, imperialismo, fundamentalismo religioso, etcétera, etcétera. Es bien interesante. Luego tenemos una serie de autores, en el caso de Paul Wacławski, que se dedicaron a la parte de la comunicación, donde nos dicen que no existe ni la no comunicación ni la no conducta. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque eso hay una formación de que la gente debe entender que está abrazada a la comunicación no verbal, en la cual después entre el emisor y el receptor se van estructurando canales. Y es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos durante todo un programa o durante toda una clase, durante todo un año escolar, a veces lo podemos desbaratar simplemente con un mal manejo del acto comunicativo. Gregory Bateson, que nos dice que la comunicación está determinada por el contexto. Tenemos a Rowan Jacobson, que nos habla de la importancia de las relaciones y las funciones de la comunicación, especialmente la descentralización. Edward Hall, el cual nos habla de la proxémica, todos esos movimientos que nosotros hacemos cuando nos estamos comunicando, el cómo movemos las manos, cómo movemos los ojos, cómo nos acercamos a la persona, cómo a veces establecemos incluso esas grandes diferencias. El profesor que se sienta detrás del escritorio y no se acerca jamás a sus estudiantes, o el poner esas distancias. Todo eso lo estudia Edward Hall y es bien interesante. Llegamos a George Herbert Mead con la interpretación simbólica, en la cual nos dice que hay muchas cosas. La mente es un producto social y el yo es un reflejo del otro. Es decir, en el acto comunicativo, dependiendo de cómo nosotros nos manejemos, vamos a crear o vamos a generar acciones. Y a veces se nos olvida que esas acciones que estamos generando son el reflejo de un humano y otro humano. Eso es interesante de Llegado a este punto, entonces nosotros diríamos, bueno, pero ¿qué conexión existe entre estos dos temas, profesor? Usted ha venido hablando de constructivismo y ahora nos habla de teoría crítica. ¿Hay alguna conexión? Sí, está probablemente en la acción, la reflexión crítica y nuevamente la acción. ¿Dónde lo veremos reflejado? En lo que se llama el currículo crítico. Es allí donde el constructivismo abraza la teoría crítica. Es decir, el modelo constructivista es el modelo al cual recurre la teoría crítica para realizar, para poner de evidencia la existencia de procesos mentales que son distintos, que son diferentes. Por lo tanto, eso que las corrientes conductistas no toman en cuenta, el currículo, que es básicamente los currículos técnicos, el currículo crítico sí lo toma en cuenta. Tiene algunas características. Esa característica es analizar el papel del Estado en la construcción de la educación, es analizar la escolarización en los servicios al servicio de los intereses del Estado, impulsa la transformación, la relación del saber y poder, tal como nos diría Foucault, problematiza la teoría tradicional de la educación,
incluye el razonamiento dialéctico. Es decir, hay muchas características que están detrás del currículo crítico y tú dices, allá va, pero que pareciera que comienza a parecerse a lo que dice el constructivismo. Y es así como nosotros debemos distinguir entonces que los distintos tipos de racionalidad que se nos van presentando en el mundo y que se nos van a ir presentando a medida que avancemos, nos van a hacer diferencias. Desde el punto de vista del interés técnico, el positivismo, es explicativo, es instrumental, el interés práctico es la parte interpretativa, comprensiva, humanista, interactiva, teórico-práctica, y luego la teoría, desde el punto de vista crítico, que es la teoría emancipadora, es dialéctica, es problematizadora, contextualizadora, es discursiva y negociadora. Si nosotros lo comparamos en cuanto a valores, vamos a ver que hay valores que son distintos. En la teoría técnica los valores están prescritos, en la práctica se relativizan, en la teoría crítica se comparten. Eso nos va creando una dinámica diferente, dinámicas distintas. Lo mismo pasa con la relación teoría-práctica. En la teoría técnica, la teoría es norma de la práctica, mientras que en el mundo interpretativo hermenéutico, la teoría práctica es una retroalimentación mutua. En la teoría crítica es una relación dialéctica. La práctica es teoría en acción, como diría Paulo Freire. El rol del docente, por supuesto, va a variar. En el mundo positivista es un técnico que aplica simplemente algo que es un currículum que está allí. En el mundo del interpretativo, el docente es autónomo, es creador, puede generar cosas nuevas. En el mundo crítico es un investigador, es reflexivo, es crítico, piensa, trabaja en equipo, es el transformador no solo de la escuela, sino de su entorno. ¿Saben que hay que pensar dónde nos ubicamos nosotros? Ya vimos que el supuesto fundamental del constructivismo es que los seres humanos construyen a través de su experiencia su propio conocimiento. Ahora, ¿cómo nosotros podemos impulsar para que esos modelos mentales que se crean puedan cambiarse, amplificarse, reconstruirse y configurar las nuevas situaciones? Yo creo que es a través de esto que llamamos currículo crítico. Por lo tanto, el currículo crítico es el que mueve probablemente los procesos de investigación y conocimiento en el sentido de la acción social de los sujetos. Y eso es algo bien importante y bien interesante para nosotros, sobre todo como investigadores. Es decir, si nosotros podemos develar cuáles son las lógicas que existen detrás del poder en las relaciones sociales y cómo romper con esas lógicas de dominación y dependencia, le damos un nuevo sentido a lo que es la investigación en el área de educación. Es decir, ese proceso de acción y reflexión o praxis en la construcción social históricamente lo impacta todo, lo impacta de una manera que nos hace pensar en que podemos cambiar cosas, podemos modificar cosas. De allí el impulso tan grande que se le dé, por ejemplo, a la investigación-acción, como herramienta para nosotros realizar nuestra investigación. Finalmente, la pedagogía y el currículo crítico nos convierten en una cantidad de fórmulas para que los sujetos participen en la vida o los espacios de la vida, teniendo que las escuelas son espacios de vida, teniendo que la participación es importante dentro de este proceso de acción, reflexión crítica y acción, generando cambios que son los propios sujetos los que nos van a impulsar desde su propia estructura social. Eso nos obliga a leer los contextos y entender la realidad social cómo es leída por los sujetos. Ahí recuerden ustedes, por ejemplo, a Berger, Luhmann y la construcción social. Es importante que nosotros lo tengamos siempre presente. ¿Por qué? Porque los fenómenos sociales no solamente hay realidades materiales, sino que hay unas realidades que van un poco más allá, que están asociadas a las vivencias, a las experiencias de las personas. Hay algunas reflexiones que debemos hacer entonces en torno al currículo crítico. Por ejemplo, el currículo crítico le interesa develar el currículo oculto, que es aquellas cosas que van en contra de la libertad, en contra de la emancipación, y que lo conseguimos muchísimo en muchos salones de clase, no se cree, no solo en los salones de clase, en la vida en general. Hay que crear un acto de revolución, es por esencia político, pero político bien entendido, con una concepción política grande de
del mundo. Y eso nos lleva entonces a tener una concepción crítica de la educación. La educación, entenderla que es política, política con P mayúscula, es praxis liberadora, es un derecho humano fundamental, es formación integral del hombre y del ciudadano, es una acción comunicativa o acción dialógica, es la participación, es una emancipación, o como diría Pablo Freire, la educación es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Si creemos en eso, entonces creemos en una cantidad de directrices, creemos en la democracia social, los derechos humanos, la diversidad, la participación, el posicionamiento ético, el trabajo digno, la solidaridad y otros valores que deben acompañar al ser humano. La educación crítica es emancipadora, pero ¿qué es eso de emancipadora? Emancipar, de acuerdo con el diccionario de español, viene de la raíz manus, mano, potestad, y la de capere, coger. Libertar a alguien de la patria potestad o de la tutela o de la servidumbre, es decir, darle libertad para que tenga independencia, liberarlo. Si es así, entonces una educación crítica tiene un gran papel que jugar en la transformación no solamente de la naturaleza, de las condiciones del trabajo, de la calidad de nuestro conocimiento y el ejercicio del poder en la sociedad, tal como nos dirían Carr y Keynes en sus libros. Es decir, tenemos que verla con una óptica distinta. Como reflexiones finales, el abordaje crítico de la enseñanza va a requerir que nosotros, primero, tratemos de formar comunidades profesionales en cada institución escolar. No es posible que nosotros, cada quien ande por su mundo y cada persona que entra a un salón o cada profesor que ingresa a un salón viene con su propia idea, su propia fórmula, y en esa fórmula muchas veces no está incluido el diálogo. Hay que hacer investigación educativa en y para la educación. Hay que hacerlo dentro del sistema educativo. Es decir, no, sobre todo para aquellos que estamos trabajando en tesis doctorales, no nos planteemos aquellas famosas tesis, o mejor dicho, libertad de cada quien hacerlo. Pero es interesante que nos podamos plantear tesis donde nosotros busquemos solución en y para la educación, partiendo de construcciones metodológicas, didácticas, críticas, donde podemos tener que abrirnos a debates críticos, debates trascendentes, debates de intercambios pedagógicos, didácticos, que sean bien importantes y bien interesantes, que nos permitan promover los cambios en los sistemas educativos a todos los niveles, cambios en los proyectos curriculares, cambios en la forma de cómo nos enfrentamos a la escuela, cómo evaluamos, cómo gestionamos las instituciones, etcétera, etcétera. Quiero terminar cerrando con un pensamiento de otro de los pensadores latinoamericanos, en este caso Boaventura de Sousa Santos, que nos dice: la pregunta que sirvió siempre de punto de partida para la teoría crítica fue ¿de qué lado estamos? Eso se ha convertido para algunos en una pregunta ilegítima, para otros en una pregunta irrelevante y para otros en una pregunta sin respuesta. La respuesta probablemente la tienen que tener o la van a tener ustedes a medida que sigan avanzando y sigan descubriendo cómo logro yo hacer estas conexiones, cómo puedo yo tomar algo que nosotros llamamos constructivismo por ley, pero que debemos probablemente enfocarlo desde un punto crítico para que eso tenga una relación y pueda permitirnos avanzar en un sistema educativo más humano, más solidario, más personalizado, más dialógico, más crítico, más nuestro. Muchísimas gracias. Buenos días. Estamos aquí con el doctor Oriol Parra. Acabamos de terminar de grabar la participación que va a tener este domingo el doctor. Pero no queríamos perder la oportunidad de preguntarle qué opinión tiene y cómo se ha sentido con respecto a esta modalidad, porque una de las bases de todo esto es poder presentarte.
a la Universidad Latinoamericana y del Caribe una alternativa para poder realizar eventos. Bien, yo creo que ha sido bien interesante. De hecho, tengo algunos, en algún momento le hice el comentario a algún participante en una de mis clases acerca de la posibilidad de tener encuentros presenciales. Y hay algunos que están a favor, otros en contra. Yo creo que el modelo de educación digital o educación a distancia, educación en línea, es una parte importante, sobre todo dentro del modelo constructivista. Nosotros queremos verlo desde esa forma. Sin embargo, si nosotros queremos acercarnos más al modelo más sociocrítico, la interrelación y el diálogo es importante, sobre todo la comunicación. Por aquello comentábamos en la charla, la proxemia. La proxemia es algo bien importante y bien interesante, cómo yo te veo, cómo tú me ves, los gestos que yo hago, los gestos que tú haces, cómo esa comunicación no verbal que existe entre los seres humanos y que nos permite a veces, sin saber cómo, sentir que nos acercamos bastante a alguien, pero nos alejamos bastante de alguien. Eso es bien importante tenerlo claro. A veces cuando está mediado solamente por la tecnología o por una pantalla, por un texto simplemente escrito, no nos entendemos. O a veces queremos decir algo y resulta que nos entienden otra cosa. Como dicen, yo soy responsable de lo que digo, más no de lo que tú me entiendas. Pero yo creo que a veces es necesario el establecimiento del diálogo para poder establecer qué es exactamente lo que queremos y estemos en la misma línea. En la medida que todos compartamos las visiones y las posiciones de lo que debe ser la formación, sobre todo para nuestros doctores generales de educación, es importante entender cómo es esa relación. ¿Por qué? Porque la relación profesor-alumno, docente-discente, como lo quieran llamar, es bien importante. ¿Por qué? Porque ahí se establecen incluso relaciones que van muchísimo más allá, son relaciones incluso de sentimiento. A lo mejor en el nivel que nosotros estamos, el nivel doctoral, pasa muy rápido. ¿Por qué? Porque nuestros periodos de encuentro son muy cortos. Nosotros en periodos presenciales usualmente tenemos 4 periodos presenciales nada más de pocas horas. Pero, por ejemplo, en lo que es educación media, educación primaria, dígame en educación primaria o en educación preescolar, donde los alumnos pasan casi un año completo con la misma persona, compartiendo una cantidad de cosas, las posibilidades de construcción de valores, la posibilidad de construcción de ser persona es inmensa. El impacto que podamos tener es inmenso. Yo todavía recuerdo, y eso lo digo a muchos personal, una maestra que yo tuve, si mal no recuerdo, en primer grado, que para mí tuvo un gran impacto. Y aún era una muchacha muy joven en ese momento. Años después, ya siendo profesional, tuve una oportunidad de ir pasando por una calle de allá en el pueblo de San Felipe, en el estado de Aragón, y veo a esta persona, esta profesora, en una ventana, una señora mayor, y con el salto de alegría que se generó en mi corazón fue tan enorme. No me pude aguantar, tuve que acercarme a saludarla y decir, profesora, usted se acuerda de mí. Y aunque parece increíble, sí se acordaba. Es decir, ese impacto que se genera en esa relación entre esas dos personas, eso permanece en el tiempo y nos permite incluso decir, yo pudiese decir hoy en día, si yo soy mejor persona o peor persona, es gracias a todos esos encuentros. Hay un sacerdote con el cual yo veía clases en el colegio donde yo estudiaba, en el tercer año de bachillerato. Mi padre, un sacerdote al cual yo admiraba muchísimo. Y una vez él me dijo, tú deberías dedicarte a la política, porque tú tienes el sentido de lo que debe ser la política. Lamentablemente, es un camino que, aunque lo exploré, muy pronto lo abandoné, porque descubrí que detrás de la política partidista hay una cantidad de ataduras que no te permiten que tú
sea totalmente libre, y al final de cuentas yo creo que el hombre debe ser libre e independiente para poder hacer informarse como en resumida, yo creo que la universidad nos ha dado una gran oportunidad. La universidad nos ha permitido llegar hasta los estudiantes. La universidad nos ha permitido acercarnos a los estudiantes a pesar de la pandemia. Nos ha permitido hacer graduaciones. Nos ha permitido que la gente siga con su trabajo de investigación. Todo eso hay que valorarlo en su justa medida. Yo creo que hemos hecho un gran trabajo en comparación con otras universidades que todavía están tratando de averiguar si el consejo de rectores o el consejo de la facultad o el consejo de la escuela o quién sabe quién les aprueba un reglamento de cómo van a funcionar durante la pandemia, a pesar de que llevamos para 2 años en esto, que aquí nosotros lo resumimos desde prácticamente el mismo momento que en marzo comenzó la pandemia. Es decir, todo va a depender un poco de cuál es la visión. Yo creo que la visión que se tiene aquí, en la aula, está resumido en ese lema que tiene la integración por el conocimiento. Es la base de todos, es la base. Y si nos vamos a integrar por el conocimiento, bueno, ¿cómo construir un conocimiento? Lo podemos construir de manera directa, de cara a cara, lo podemos construir mediado por la tecnología, lo podemos acercar utilizando las distintas herramientas. Todo ello va a ser válido siempre y cuando podamos construir con eso. Gracias, doctor, por su participación, por el apoyo que nos ha demostrado en particular a Efraín Machado y a mi persona y a la universidad. El respaldo que le ha dado usted a la universidad de nuestra participación. Gracias a ustedes, gracias a toda la universidad por el apoyo que también me ha dado a mí. Yo soy hijo de esta universidad. Yo me gradué en esta universidad, saqué mi doctorado en esta universidad. Y desde el momento que lo hice, pues pasé a formar parte de la gran familia de la UNAC y espero poder seguir haciéndolo. Le doy las gracias a todo el equipo rectoral, a todo su consejo directivo y a la doctora Rogelio Domínguez por esta interesantísima idea de su materia de estudios independientes, la cual yo creo que debemos seguir llevando. Gracias. Gracias por su opinión. Hasta luego. Buenos días. El contexto que tenemos en el país nos ha obligado a recurrir a muchas técnicas y a muchas cosas. Tenemos una primera pregunta. Esa pregunta la formuló la doctora Rogelia y voy a permitir leerla porque nuestro ponente, el doctor Oriol, tiene problemas, está conectado con nosotros, pero tiene problemas de audio y no sale el audio. Entonces voy a leer la pregunta de la doctora Rogelia. Excelente ponencia, doctor Oriol. ¿Cuál es su opinión sobre la praxis de los docentes durante el proceso de pandemia, donde la mayoría se ha dedicado a enviar actividades sin ningún tipo de explicaciones, argumentando que el estudiante debe investigar y crear su conocimiento? ¿Es eso constructivismo? Y el doctor Oriol respondió muy amablemente con un audio que voy a tratar de pasarlo por acá para que ustedes puedan escucharlo de su propia voz, porque es parte de la riqueza de la disertación del doctor.
Muchas gracias, doctora Rogelia, por su pregunta. Excelente. Realmente no creo que el constructivismo sea simplemente enviar actividades. Hay algo que las personas no comprenden, que cuando nosotros establecemos una conexión o unas clases digitales, ellas tienen que tener el acompañamiento. Sin el acompañamiento se convierten simplemente en, no sé, en cualquier otra cosa. No solamente la investigación del estudiante, no es solamente la creación de conocimiento por parte del estudiante, sino también el acompañamiento por parte de quien se supone debe estar al frente de las cátedras. Yo creo que se ha desvirtuado un poco durante la pandemia el hecho de que todos debemos estar conectados y dar respuesta vía digital. Pero esa respuesta tiene que estar disponible en el momento que no solamente enviemos las actividades con sus debidas instrucciones bien explicadas, sino aparte de eso, acompañar a las personas en el proceso de construcción de conocimiento. Es más, me gustaría agregar algo más. No debe ser un tema de facilismo. Para muchos se ha convertido en eso, sobre todo para muchos facilitadores. Hacer las cosas simplemente desde lo fácil. Yo creo que el acompañamiento tiene que ser estar presente todo el tiempo. La guía del docente es indispensable en la construcción de conocimiento, porque si no, no estamos hablando de constructivismo, sino que estamos hablando de otra cosa. Esa realimentación o retroalimentación, como la quieran llamar, es básica para la construcción de conocimiento. No solamente partir de lo que sabe el estudiante, como diría Ausubel en su aprendizaje significativo, sino también el poder guiar, ya sea por alguna de las vías, como decía Piaget, acomodación o cualquiera de las otras vías, sino también estar siempre presente que el estudiante, el discente, se sienta que está acompañado realmente. Bien, como ustedes verán, esa es una de las ventajas de trabajar con un excelente ponente y un profesional realmente dedicado y ganado a la docencia como el doctor Oriol Parra. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, hemos tratado de darle la mayor cobertura posible, tanto de Efraín como mi persona, y tratar de superar los problemas, los posibles problemas que efectivamente tuvimos desde el punto de vista tecnológico para que se diese esta actividad que nos pareció sumamente importante. Entonces, si tienen algún comentario o alguna otra pregunta específica para el doctor Oriol, ya saben que superamos los problemas desde el punto de vista tecnológico y tenemos la comunicación directa con él. Doctor, María Fátima de Pino le pregunta sobre la praxis del uso del Internet. ¿Qué opina sobre la teoría del conexionismo? Gracias, María Fátima, por tu pregunta. Esperamos la respuesta del doctor. Como verán, hemos tratado, y creo que lo estamos logrando, de llevarles a ustedes toda la información posible, a pesar de la tecnología y a pesar de los contratiempos. Hemos logrado superarlos y llevarles a ustedes la información de primera mano por parte del doctor Oriol Parra.
Ya tenemos la respuesta del doctor Oriol. Teorías como la del conexionismo, los aportes teóricos que ha hecho George Siemens son invaluables para la promoción y la construcción de conocimiento. Sin embargo, debemos recordar siempre que el estar conectados, el hacer las cosas a través de la red, ya sea a través de las redes sociales o lo que se llama la social media, distinguiendo ambos sistemas como cosas distintas, deben estar siempre guiados. Yo sí soy de los que parto que la formación, aparte del hacer, también debe tener una guía. ¿Por qué? Porque en esa guía nosotros primero que podemos ahorrarnos mucho tiempo en los procesos de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. Segundo, está de por medio la relación persona-persona, que yo creo que es bien importante en la construcción de conocimiento. Sobre todo si queremos socializar conocimiento, no debemos abandonarla nunca. Gracias, doctor Oriol, por su respuesta. La siguiente pregunta la realizó nuestra querida soporte técnico, la doctorante Ivonne. ¿Cómo ve usted la tecnología en un futuro desde el punto de vista crítico en el ámbito de la educación superior en Latinoamérica? Debemos esperar la respuesta del doctor. Y perdonen si hay vacíos, pero tenemos un delay con respecto al tiempo de respuesta del doctor y a la posibilidad de darles a ustedes la respuesta. Quizá indíqueme, doctor, si quiere que lo llame por teléfono. Crónico, por supuesto, va a afectar. Cuando estamos trabajando asincrónicamente, es decir, que podemos tener la oportunidad de ver, volver a ver, nos da un gran nivel de comprensión por parte del que está del otro lado. ¿Por qué? Porque puede revisar, hasta que finalmente pueda captar cuál es la idea de lo que está detrás de lo que se está pretendiendo enseñar o guiar. Sin embargo, a veces pareciera que llega un punto donde se convierte en algo como frío y monótono. Hay que tener cuidado con eso. Es decir, el aprendizaje constructivista debería utilizar las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, pero no olvidarnos nunca que son simplemente unas herramientas. Es como que nosotros pretendiéramos dejar la educación simplemente en manos de lo que escribimos en un pizarrón. Eso sería total absurdo. Entonces aquí es una herramienta más y hay que tratarlo como tal. ¿Tienen alguna otra pregunta? Un comentario de Dani Gómez que se une a las felicitaciones al doctor Parra, que él los está leyendo. Federico, el profesor envió la respuesta de Ivonne. Sí, ya la Ivonne acabo de... No, pusiste fue la pregunta, la respuesta de Agustín.
Si quieres la coloco de aquí, no te preocupes. Ok. Gracias, Dani. En este momento Latinoamérica está quedando, como digo yo, un poquito atrás en el uso de la tecnología. Yo creo que hay que pegar un carrerón para poder alcanzar niveles distintos. Pero que estamos con problemas, primeramente de conectividad. Segundo, velocidad de conexión. Tercero, uso de equipos apropiados. A pesar de que circulan o tenemos una gran cantidad de telefonía inteligente en Latinoamérica, todavía el uso de la tecnología no se ha llegado hasta el usuario común. Y yo creo que es importante que todo usuario pudiese construir con las herramientas adecuadas. Hoy en día nosotros vemos como, por ejemplo, estudiantes de los países del primer mundo o del llamado primer mundo, utilizan la tecnología en su día a día casi desde el preescolar. Para nosotros todavía se convierte a veces, incluso para muchos de nuestros educadores tradicionalistas, en algo así como una herramienta extraña. Por eso es que hay que manejarlo con mucho cuidado. El sistema educativo tiene muchas aristas. La tecnología es uno, pero hay que tomar en cuenta muchísimas cosas. La de las personas que están detrás de esa tecnología, el uso adecuado, etcétera, etcétera. Ser sincrónico. Esa era la respuesta que ya Sí, habíamos tienes dado. una de Dani, no sé si la puedes pasar. ¿Perdón? Dani Gómez tiene una pregunta. Dani Gómez tiene una pregunta y el profe le contestó por... Sí, es la última que tengo acá. Por tu comentario, excelente, sí. Yo creo que siempre deberíamos estar pendientes de citar a nuestros autores latinoamericanos, no solamente Andrés Bello. Yo creo que el maestro Prieto Figueroa tiene mucho que decir también en cuanto a lo que es la formación. Y allí tenemos incluso otros que le han dado un crecimiento a la formación permanente y la formación autodidacta, sobre todo para el adulto. ¿Por qué? Porque requiere de un gran nivel de compromiso, requiere un gran nivel de concentración y requiere un gran nivel de conectarse con el tema de lo que queremos aprender. Yo creo que no solamente revisar, como tú dices, Andrés Bello, que te felicito por recordarlo, sino también incluso Simón Rodríguez, otros como Paulo Freire, incluso el Buenaventura de Sousa. Yo creo que son muchos los autores que podríamos citar en el área latinoamericana que nos permitan crecer en el área de la construcción de conocimiento. Bien, esa fue la respuesta a el comentario y la pregunta de Dani Gómez, que no lo habíamos leído. Excelente disertación en cuanto a la formación permanente y autodidacta por excelencia. Podríamos citar, por ejemplo, el gran maestro Andrés. Gracias por tan excelente evento y gracias a ti por tu opinión, Dani. Y por supuesto al doctor Oriol por su respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Si no es así, creo que debemos dar la despedida agradeciendo encarecidamente la paciencia que han tenido ustedes y quisiera dar entrada al doctor Oriol para que se despida por la forma.
por la forma en que nos hemos comunicado, haciendo este puente tecnológico. Y creo que es la gran enseñanza para nosotros como organizadores, fue tratar de prever y salir de todas las vicisitudes que podrían entorpecer la actividad, y este es el mejor ejemplo que podemos entregar. Entonces, doctor, estamos esperando para que usted despida esta actividad. Para que se lleve a cabo esta actividad y esta importante participación de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Queremos, como doctorantes, agradecerle a la doctora Rogelia su empeño en darnos alas para salir del nido y empezar a realmente participar en esta actividad que implica el ser un doctor en ciencias de la educación. Efraín, creo que antes de la despedida del doctor deberías despedirte tú, hermano. Sí, bueno, agradeciendo no solamente a la doctora Rogelia, sino a todos los participantes del día de hoy. Sé que es bastante complicado, podría decirse, un domingo a las 9 de la mañana estar en una actividad que no sea familiar, pero esto nos genera gran satisfacción, por lo menos de mi parte, debido a que es un tema muy interesante para mí, lo que es la teoría crítica, lo que es el constructivismo, y también agradecer al doctor Oriol por la receptividad que tuvo con nosotros en todo momento, pese a todas las situaciones que se presentan por el internet. Siempre tuvo la disposición de dirigirse a la universidad. Nunca nos tuvo un no por respuesta, y creo que eso es gratificante. Y de verdad, mucho agradecimiento al profesor por toda esa disposición que tuvo con nosotros y la gran organización que se pudo tener por parte de la profesora Rogelia y todo el equipo que está en la materia de estudios independientes 2. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, doctora Rogelia? Permítame hacer uso de unas palabras sin querer desmejorar la gran organización de ustedes como organizadores. Se los he dicho siempre. Ustedes son los ustedes son los hacedores de todo esto. Sí, y pero cada día me siento más orgullosa de ustedes. Esta actividad de hoy es una muestra de cómo, a pesar de las vicisitudes, de las limitaciones que podamos tener, un objetivo planteado se puede lograr. Y lo que siempre les he dicho, los recursos tecnológicos son eso, recursos.
el trabajo del docente es el que va a darle brillo a ese recurso. Ustedes han hecho hoy, bueno, un abanico de cómo se ha podido solucionar una cantidad de situaciones para que la ponencia saliera tan exitosa como ha salido. De verdad, los felicito, muchachos. Y al doctor Oriol, pues cada día más mi admiración porque es un gran ponente y sus conocimientos siempre están muy actualizados y nos permite ponernos sobre todo en reflexión. Voy a despedirme, ya ustedes los que están conectados saben, pero quisiera que quedara dentro de la grabación. Voy a despedirme con las palabras del doctor Oriol. Muchas gracias a todos los que participaron. Gracias por sus preguntas y espero haber podido colaborar en la construcción del conocimiento necesario para el crecimiento de sus trabajos de investigación. Es un honor para mí. Gracias a Federico y a Efraín por tan amable invitación, a la doctora Rogelia Domínguez y a la Universidad Latinoamericana y del Caribe por esta excelente actividad. Saludos y sigan cuidándose. Y nosotros reafirmamos lo que acaba de decir la doctora Rogelia. Gracias por enseñarnos la actitud adecuada, esa actitud que debemos tener como docentes. Y ahora, de una manera consciente y realmente equilibrada. Un millón de gracias por su participación, por la paciencia que han tenido con nosotros y esperamos, tanto Efraín como yo, haber podido cumplir con el requisito de llevarles a ustedes la información de primera mano por parte del doctor Oriol Parra Yarza. Un millón de gracias y bueno, gracias por su participación.